Hay algo inquietante en el crujir de las ramas al caer la noche, en los cantos lejanos que no parecen del todo humanos, en las miradas furtivas de aquellos que han vivido demasiado tiempo en aislamiento. El folk horror nace de ahí, en los márgenes de la civilización, donde lo ancestral aún respira, y la lógica moderna no alcanza a explicar los ritos que se mantienen vivos por costumbre, fe o miedo. Su esencia radica en la atmósfera, en ese sentimiento primitivo de no pertenencia, en los silencios pesados, las tradiciones sin explicación, las festividades que giran en torno a la cosecha, la sangre y la tierra. Es una rama del terror que no teme mirar hacia el pasado, hacia lo pagano, hacia lo olvidado por el progreso. No es solo lo que vemos, sino lo que intuimos, que los mitos antiguos nunca murieron, solo aprendieron a esconderse a plena vista. Esto es el folk horror, el terror de lo antiguo, lo pagano y lo olvidado. El folk horror es una vertiente del cine y la literatura de terror que hunde sus raíces en las tradiciones, mitos y creencias del pasado, especialmente en aquellos que han sobrevivido en regiones rurales, aisladas o marginadas. No es un horror que grite, es uno que murmura. No se alimenta del susto inmediato, sino de la incomodidad persistente, del desarraigo, de la sospecha de que el mundo civilizado apenas raspa la superficie de algo mucho más antiguo y oscuro. En su esencia, se define por tres elementos claves: el entorno rural, las creencias o prácticas ancestrales, y la confrontación entre lo moderno y lo arcaico. Esta triada no es una regla, pero sí una guía común para identificar la atmósfera característica del género. Las historias suelen situarse en lugares alejados de la vida urbana, aldeas remotas, bosques infinitos, llanuras silenciosas. Allí, el horror brota de la tierra, del pasado, de las costumbres locales que escapan de la lógica contemporánea. Uno de los rasgos más inquietantes de folk horror es el enfoque en lo colectivo. A diferencia de otros subgéneros donde el monstruo o la amenaza es individual, aquí el enemigo muchas veces es una comunidad entera, un pueblo que guarda secretos, una familia que mantiene un rito, una sociedad pequeña que, al ser alejada de la mirada externa, ha preservado prácticas que abordan lo ritual, lo sangriento, lo sobrenatural. Lo aterrador no es que una persona esté loca, lo aterrador es que todos estén de acuerdo con lo que hacen. El folk horror también se caracteriza por su fuerte conexión con la naturaleza, no la naturaleza como paisaje neutral, sino como una fuerza activa, viva y muchas veces hostil. En este contexto, lo sobrenatural se entrelaza con lo simbólico. En términos temáticos, el subgénero explora la tensión entre la racionalidad moderna y el pensamiento mágico espiritual. El forastero representa la lógica, la incredulidad y el progreso. Pero en este universo de folk horror, esa racionalidad no basta. De hecho, puede ser su perdición, porque lo que se encuentra en estas historias no es un simple mito o superstición, sino un sistema de creencias que funcionan bajo sus propias reglas, un mundo donde la ciencia no puede intervenir y donde la fe es la única ley. El folk horror no es un simple terror con escenarios rurales, es una invitación a mirar hacia atrás, a sentir la incomodidad de lo que olvidamos, a reconocer que debajo del concreto aún late una tierra cargada de símbolos, historias y horrores que no necesitan fantasmas, solo una comunidad y tiempo suficiente. Para comprender verdaderamente el folk horror, es necesario rastrear su historia hasta mucho antes de que el término existiera, porque como subgénero comenzó a identificarse formalmente en el siglo XX, sus fundamentos están profundamente arraigados a la literatura, el folclore y las tradiciones orales europeas que se remontan siglos atrás. Los orígenes más primitivos de folk horror pueden encontrarse en los cuentos populares y mitologías que daban su sentido al mundo antes del auge de la ciencia y la religión organizada. Estas historias, muchas veces transmitidas de generación en generación, hablaban de bosques encantados, sacrificios de antiguos dioses, ciclos de cosecha regidos por entidades invisibles y la amenaza constante de lo que ocurre cuando se rompen las normas del pueblo. Este conocimiento ancestral, temido y venerado, forma el alma de folk horror. A nivel literario, las bases del subgénero comienzan a vislumbrarse en el siglo XIX, con el auge del romanticismo gótico. Autores como Nathaniel Hawthorne, M.R. James o incluso Arthur Machen exploran historias donde el pasado rural, las tradiciones olvidadas y lo sobrenatural eran herramientas para generar inquietud. Machen, en particular, otras obras como The Great Godspring, de 1894, o The White People, de 1904, son dos precedentes claros para el género, impregnando de paganismo y misticismo. También destaca el trabajo de Thomas Hardy, cuyas novelas retrataban comunidades con códigos morales y sociales opuestos a la modernidad, que se ven fundamentales en la ambientación del folk horror posterior. Sin embargo, es el cine británico a finales de los años 60 y principios de los 70, donde el folk horror comienza a consolidarse como un subgénero cinematográfico. La llamada trilogía no oficial de folk horror británico incluye tres películas fundamentales: Witchfinder General, de 1968, de Michael Reeves, ambientada en Inglaterra del siglo XVII, presenta la cacería de brujas como un ejercicio brutal de poder envuelto en fanatismo.
Su atmósfera opresiva, sus paisajes naturales y su enfoque en la violencia abren la puerta al horror histórico y rural. The Blood of Satan Claw, de 1971, de Pierce Haggard, una historia de posesión demoníaca en una aldea donde adolescentes se entregan a un culto oscuro, marcando uno de los primeros ejemplos claros del horror pagano rural. The Wicker Man, de 1973, de Robin Hardy, probablemente el ejemplo más influyente del género. Aquí un oficial de policía viaja a una isla remota donde los habitantes practican ritos paganos para garantizar la fertilidad de sus cosechas. Choque entre la fe cristiana del protagonista y las creencias antiguas de los isleños culmina en un final icónico y profundamente perturbador. Estas películas compartían no solo elementos temáticos, aislamiento, tradición, sacrificio, comunidad versus individuo, de referencias al folclore celta o anglosajón, y una profunda inquietud respecto al regreso de lo ancestral. Tras este breve auge, el folk horror perdió visibilidad en el cine, aunque nunca desapareció del todo. Películas como The Company of Wolves, de 1984, o Dust Devil, de 1999, retomaron elementos claves del subgénero, pero fue a partir de los años 2000 cuando se empezó a hablar de un verdadero resurgimiento. Vino acompañado de una reinterpretación del subgénero desde perspectivas nuevas, muchas veces más introspectivas, existenciales y estilizadas. Directores como Ben Wheatley revitalizaron la fórmula con películas como Kill List del 2011, A Field in England del 2013, ambas cargadas con simbolismos esotéricos, violencia ritual y una estética sucia. En Estados Unidos, el folk horror encontró nuevos terrenos fértiles. Obras como The Witch del 2015 de Robert Eggers trasladaron los miedos coloniales y religiosos al contexto puritano del siglo XVII, con un retrato magistral del aislamiento, la histeria religiosa y la influencia de lo sobrenatural. Del mismo modo, Midsommar del 2019, de Ari Aster, reinventó el folk horror desde un enfoque luminoso, diurno, casi pastoral, donde el terror no surge de la oscuridad, sino de la claridad extrema y la normalización del ritual pagano, como parte de una comunidad armónicamente violenta. Paralelamente, el género comenzó a expandirse a otras culturas, el cine asiático y latinoamericano, integrando mitologías locales y traumas históricos. Películas como La Llorona del 2019, de Jairo Bustamante en Guatemala, o En Petigore del 2019 de Joko Anwar en Indonesia, demuestra que folk horror no es exclusivo de Europa, sino que puede adaptarse a los miedos y folclore de cualquier región. Hoy en día el término folk horror se usa más ampliamente que nunca, se ha convertido en objeto de estudio académico, inspiración estética en redes sociales y literatura, y una categoría reconocida en festivales de cine. Lo que comenzó como una inquietud, parte de las tradiciones olvidadas que se han transformado en un lenguaje universal del miedo, un miedo que permanece enterrado bajo la superficie de la civilización. El folk horror no es solo un subgénero del terror con escenarios rurales o antiguos. Es una amalgama de elementos que crean una atmósfera única, una experiencia inquietante muy particular. Aunque no existe una fórmula rígida, sí hay características recurrentes que permiten identificar esta expresión artística y entender por qué funciona tan bien para explorar miedos ancestrales. Uno de los elementos más evidentes es el aislamiento geográfico. Las historias de folk horror siempre se desarrollan en espacios alejados de la civilización moderna, pueblos remotos, islas apartadas, bosques densos o zonas rurales, donde la tecnología, las señales de teléfono y la ayuda externa parecen inexistentes. Este aislamiento no es solo un recurso narrativo para aumentar la atención, sino que funciona como un mecanismo para suspender las reglas de la sociedad urbana y dejar que otras leyes tomen el control. En estos lugares, la comunidad o el entorno tiene un poder absoluto, pero relacionado con el aislamiento está la presencia de comunidades cerradas o secretas. En muchas historias de folk horror, el miedo no proviene solo de lo desconocido, sino de un grupo de personas que comparten creencias o rituales que el protagonista forastero no comprende o rechaza. Esta comunidad puede ser un pueblo entero, una familia o un culto, pero siempre mantienen códigos de conducta propios, a menudo ligados a antiguas tradiciones paganas o religiosas. El protagonista se encuentra frente a un sistema de valores que desafían la lógica, y puede ser hostil o incluso violento hacia quienes no se adaptan. El tercer elemento fundamental es el ritualismo y paganismo. Las prácticas ancestrales, a menudo vinculadas con la naturaleza y los ciclos estacionales, están en el corazón del folk horror. Los rituales pueden ir desde ceremonias aparentemente inofensivas hasta sacrificios humanos o invocaciones oscuras. Lo que une estos rituales es su función como puente entre el mundo humano y fuerzas sobrenaturales o espirituales. El paganismo en el folk horror no es simplemente una religión, es una manifestación de la conexión profunda con la tierra, la vida y la muerte, y muchas veces representa un desafío directo a la religión oficial o la racionalidad científica. El conflicto entre modernidad y tradición, el protagonista suele representar la razón, la ciencia o la religión dominante, y al enfrentarse contra la comunidad de sus prácticas, se desata un choque que lleva al horror. Esta tensión simboliza una lucha más amplia, la de la civilización que avanza, pero que no puede borrar completamente sus raíces. La modernidad se muestra frágil, frente a la fuerza de creencias que ha resistido siglos, y que en ocasiones parece tener poder real. Otro aspecto relevante es la naturaleza como fuerza viva y a menudo hostil.
En el folk horror, el paisaje no es un fondo pasivo, sino un actor más. Los bosques, los campos, los ríos y las montañas son lugares cargados de simbolismo, memoria y poder. La naturaleza puede castigar, proteger o exigir tributo. Esta relación con el entorno natural intensifica la sensación de que el mundo fuera de la civilización está lleno de misterios y peligros que la ciencia no puede comprender ni controlar. Por último, la figura del forastero es un recurso narrativo casi obligatorio. El protagonista suele ser alguien externo al lugar, alguien que no pertenece a esa comunidad ni comparte sus creencias. Esta posición de outsider genera empatía con el espectador, pero también lo coloca en una situación vulnerable, sin raíces ni aliados. Debe enfrentarse a un sistema que le es extraño y hostil. A menudo, el forastero no solo observa el horror, sino que desencadena o es víctima de él. En conjunto, estos elementos trabajan para crear una atmósfera de misterio, amenaza y fanatismo. El folk horror no es simplemente un relato de terror, sino una exploración de cómo las tradiciones antiguas, las comunidades cerradas y la naturaleza pueden subvertir y desafiar el orden moderno, recordándonos que bajo la superficie de la civilización hay un mundo oscuro y ancestral. Aunque folk horror se presenta en la superficie como una exploración de lo ancestral y lo sobrenatural, muchas de sus obras contienen capas profundas de crítica social. Este subgénero no solo habla del miedo a lo desconocido, sino que utiliza ese miedo como una herramienta para cuestionar estructuras de poder, jerarquías y conflictos culturales presentes en la sociedad. En muchas películas y relatos, la comunidad cerrada y sus rituales no solo representan tradiciones olvidadas, sino también mecanismos de control social que pueden reflejar formas de opresión, exclusión o violencia institucionalizada. Por ejemplo, en Witchfinder General, la caza de brujas es una metáfora de la brutalidad ejercida por el poder sobre los más vulnerables. El terror se vuelve un espejo de la historia real, de abusos y persecuciones. Además, puede interpretarse como una reflexión sobre la resistencia al cambio, la pérdida de identidad cultural o la tensión entre diferentes visiones del mundo. Las comunidades de folk horror a menudo defienden sus creencias con ferocidad, mostrando cómo la tradición puede servir tanto para preservar como para justificar el status quo. El género también puede abordar temas de colonialismo y desplazamiento. Algunas historias ponen en escena a un forastero que, al invadir territorios con sus propias reglas, desencadena una violencia ancestral, cuestionando la imposición cultural y la arrogancia del progreso. Por último, el folk horror puede explorar la religión como sistema de poder, tanto desde la perspectiva oficial como desde la espiritualidad pagana. En estos relatos, la fe no es solo un refugio, sino un arma o una carga. Los rituales antiguos revelan el lado oscuro de la devoción y la pertenencia. Así, más allá del terror inmediato, el folk horror nos invita a reflexionar sobre las estructuras sociales, el poder y la identidad, usando el miedo para desentrañar las tensiones que subyacen a nuestras comunidades y culturas. Si te ha llamado la atención el folk horror y quieres explorar sus obras más emblemáticas y algunas joyas menos conocidas, estos son grandes ejemplos de este género. The Wicker Man, de 1973, dirigida por Robin Hardy, es la piedra angular del folk horror británico. Su historia de un policía enfrentando un culto pagano en una isla remota define muchos de los temas y atmósfera que el género utiliza: aislamiento, rituales y un final impactante que no deja dudas sobre el poder de las creencias ancestrales. The Witchfinder General, de 1968, esta película de Michael Reeves explora la caza de brujas en Inglaterra del siglo XVII, con un enfoque brutal y realista. Más que un terror sobrenatural, muestra el horror humano, impulsado por la superstición y la violencia institucional. Blood on Satan Claw, de 1971, un clásico de folk horror que mezcla posesión demoníaca y rituales paganos en un pequeño pueblo inglés. The Witch, del 2015, con una atmósfera opresiva y un enfoque en la histeria religiosa, explora temas de fe, paranoia y aislamiento. Midsommar, del 2019, reinterpreta folk horror con una luz diurna y colores vibrantes. La película combina belleza visual con terror psicológico y ritualismo perturbador. Kill This, del 2011, mezcla thriller, horror y folk horror en una historia que se adentra en rituales oscuros y violencia inexplicable en el campo inglés. Apostle, del 2018, situada en una isla remota, esta película combina el horror religioso y ritualismo pagano, con una narrativa intensa y visuales impactantes. The Borderlands, del 2013, un found footage que aborda fenómenos paranormales en una iglesia rural, mezclando el terror religioso con elementos folclóricos. In My Mother's Skin, del 2023, un folk horror filipino que combina posesión, historia y mitología local. November, del 2017, cine estoico que combina folclore pagano y el terror ambiental, con una estética sombría y poética. The Ritual, de 2017, un grupo de amigos en un bosque escandinavo se enfrentan a una presencia antigua vinculada a mitos nórdicos, fusionando horror psicológico con el folk horror. Cada obra ofrece una ventana a un mundo donde lo ancestral y lo oscuro todavía ejerce poder, desafiando nuestra comprensión y seduciendo con su misterio. Nos recuerda que, aunque pensemos que hemos dejado atrás nuestras supersticiones, ellas siguen vivas, latiendo bajo la superficie.
esperando ser descubiertas, o tal vez mejor, respetadas. Y bueno, eso será todo por mi parte, espero que les haya gustado el video. Si fue así, les agradecería que dejen su me gusta y comenten que les gusta o les disgusta este género. Seguimos con el especial de Halloween, así que espero un video mañana. Ya sin más, cuídense y sobre todo pasen una noche de miedo.